Hola, buenas. Ya vengo con el nuevo vídeo sobre las proteínas. Em, Bien, las proteínas todos las conocemos porque nos han dicho que hay alimentos que tienen muchas proteínas, que hay que tomar proteínas para crecer, que las proteínas son muy importantes para nuestro organismo. ¿Por qué? Pues hoy os voy a explicar qué partes de nuestro organismo están formadas por proteínas, por qué las proteínas son tan importantes y cuál es su estructura y su función. Bien. Yo he llamado a este PowerPoint las proteínas, las biomoléculas más polifacéticas, porque tienen muchísimas funciones dentro del organismo. Las proteínas son biomoléculas, es decir, para contextualizarlas, ¿verdad? Las biomoléculas son las moléculas que forman todos los seres vivos, desde animales, plantas, bacterias, todo, hongos, todo, están formados por azúcares, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los azúcares, todos conocemos ejemplos, la sacarosa, por ejemplo, la fructosa, la lactosa, la glucosa, por ejemplo. Los lípidos, los lípidos son, por ejemplo, aceites, mantequillas, ceras, nuestra grasa corporal, etcétera. También los triglicéridos conocidos son lípidos. Luego tenemos los ácidos nucleicos, que son los que dan lugar al ADN o al ARN y a otras moléculas más chiquitinas, formadas por nucleótidos o nucleósidos. Y por último, dentro de las biomoléculas, obviamente tenemos las proteínas, que ya hablaremos un poquito más tarde y de ellas en concreto, ¿no? Pero siguiendo con las biomoléculas, en general, los azúcares tienen una función energética, ¿no? Dar energía para poder hacer movimiento o cualquier función celular, aunque también sirven como reservorio de energía. Pero el reservorio de energía por excelencia son los lípidos, que además tienen una función estructural muy importante, como por ejemplo que forman parte de la estructura de las membranas celulares o de la envoltura de los virus, por ejemplo. Los ácidos nucleicos, como os podéis imaginar, generalmente, mayoritariamente, lo que hacen es reservar o mantener, digamos, la información genética que dará las instrucciones para la formación de las proteínas. Bien, pues vamos más concretamente ya a hablar de las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, que son moléculas que unidas una detrás de otra pueden formar estructuras parecidas a collares de perlas, que pueden estar ramificadas o no. La secuencia de estos aminoácidos, el orden de estos, está determinado generalmente por el ADN. Y luego estas cadenas pueden hacer formas muy complicadas, enrollándose sobre sí mismas, que serán las proteínas, siempre y cuando tengan más de 100 aminoácidos. Si tienen menos de 100 aminoácidos, estaremos hablando de péptidos. Em, las proteínas digamos que se define su estructura según si es primaria, es decir, si simplemente hablamos de su secuencia de aminoácidos determinada por el código genético. La estructura secundaria es cómo se doblan estos aminoácidos sobre sí mismos formando estructuras un poco más complejas, como estos folios o esta hélice alfa, estas hojas más que folios, hojas con giros beta y la hélice alfa. Luego, esas estructuras se pueden doblar también sobre sí mismas y formar la estructura terciaria, tal y como veis aquí. Y por último, la estructura cuaternaria, que es cuando varias cadenas polipeptídicas o proteínas se unen entre ellas, formando estructuras mucho más complejas, pero que es la estructura que al final le da la función real a la proteína. Las proteínas que si pierden su morfología, si pierden su estructura, se dice o se le llama desnaturalización. Y esto lo da pues el aumento de temperatura o el cambio del pH. Por ejemplo, cuando nosotros freímos un huevo, lo que estamos haciendo es desnaturalizando las proteínas del huevo, de manera que le estamos cambiando la textura al huevo, cambiando también la estructura de las proteínas que lo están formando. Bien, las proteínas tienen muchísimas funciones, aquí he puesto unas cuantas y las he clasificado un poquito a mi manera para que lo entendáis. Quizá no es la clasificación oficial, pero quizás sí se entiende un poquito más para los que somos noveles, ¿no? En esto.
Pues función estructural significa que dan forma y mantienen los tejidos, ¿no? Estructural, le dan forma, le dan elasticidad, le dan estructura a los tejidos, como sería el colágeno o la elastina. Función enzimática significa que ayudan a hacer reacciones químicas, es decir, que funcionan como catalizadores biológicos, como las polimerasas, hidrolasas, todo lo que acaba en asa son enzimas. En función de reconocimiento de señales o hormonal, es decir, vienen y reciben señales para dar una respuesta celular a algo, como serían la insulina, HER2, BRCA1, la oxitocina. La función de transporte, que acompaña moléculas para el movimiento en el organismo, o que forma túneles en la membrana celular para que puedan salir y entrar cosas, moléculas, vaya, concretamente. Por ejemplo, una molécula transportadora interesante es la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en la sangre, o también como canales de membrana tenemos la bomba sodio-potasio, que son las que permiten el cambio de polarización de las neuronas para dar la señal eléctrica, ¿no? Luego tenemos proteínas de contracción, que son las que generan movimientos de contracción, como son la actina y la miosina del músculo liso, del músculo estriado. El sistema inmunitario también está formado en gran parte por proteínas, que son las inmunoglobulinas, ¿no? Que detectan agentes externos y los bloquean y dan la señal para activar otras etapas del sistema inmunitario. Luego también tenemos función homeostática, que es de mantenimiento de las condiciones basales normales del organismo, etc. Bien, de las estructurales yo os he puesto el ejemplo del colágeno, ¿ok? Todo el mundo ha oído hablar del colágeno y mucha gente se toma colágeno para fortalecer sus articulaciones. Pues bien, es cierto que el colágeno forma parte muy importante de la estructura de las articulaciones, de la piel, de los huesos y su falta da los síntomas típicos de la vejez, porque cuando uno se va haciendo viejo va dejando de sintetizar colágeno, ¿vale? Es una proteína fibrilar, ¿vale? Que da esta textura y estructura a la piel y a los tejidos estos duros como pueden ser los huesos o también los tendones. Luego aquí os he puesto un ejemplo de función enzimática que sería la ADN polimerasa. Todos sabéis que las células se dividen, de una salen dos. Pues para duplicar el ADN antes de la división celular, la ADN polimerasa lo que hace es hacer una copia de una de las cadenas de la doble hélice de ADN, uniendo los diferentes nucleótidos para formarla. Pues esta es la función del ADN polimerasa, de tal manera que ya tendremos duplicado el ADN para poder tener dos células hijas con la misma cantidad de ADN que la madre. La función hormonal o de recepción de señales, ¿no? Y emisión, que por ejemplo yo he puesto HER2, que los que saben algo de cáncer de mama saben que es una proteína muy importante porque puede ser HER2 positivo, que significa que tienes una sobreexpresión o sobreactivación de esta proteína. ¿Qué es HER2? Pues HER2 es una proteína habitual en las células epiteliales, que es el Human Epithelial Growth Factor Receptor 2, que lo que hace es contactar con factores de crecimiento epidérmicos, los cuales activarán este receptor para que éste dé una señal a la célula y inicie la proliferación celular. Si esta célula no solo responde a estos factores, sino que está siempre activando estos receptores o tiene una cantidad superior a lo normal de estos receptores, estará siempre activando este sistema de replicación celular y por lo tanto ya sabéis que el crecimiento celular descontrolado provoca cáncer. Luego, como ejemplo de función de transporte os he puesto la hemoglobina, que como ya sabéis, la sangre se oxigena en los alvéolos pulmonares gracias a que hay una proteína en la sangre, que es la hemoglobina, que puede recibir 4 moléculas de oxígeno y trasladarla al torrente sanguíneo. He puesto un ejemplo de contracción, que son actina y miosina del músculo estriado, que son las responsables de hacer este movimiento de contracción típico del músculo, haciendo como digamos un movimiento de acordeón. Entre ellas se entrelazan
abriéndose y cerrándose entre ellas, como si encajásemos los dedos de nuestra mano y los separásemos, los encajásemos, los separásemos, los encajásemos. Bien, es por eso que los bistecs, la carne en general, ¿no? Pues tiene mucha proteína porque está llena de actina y miosina, que tienen esta función contráctil. Por último, el sistema inmunitario tiene unas proteínas que son las inmunoglobulinas, que son las que detectan las proteínas de membrana de envoltura, por ejemplo, del coronavirus o de cualquier virus, de cualquier agente externo, ¿no? Detectan que no es propio del individuo y lo bloquean y llaman pues a que el sistema inmunitario siga generando reacciones para bloquear este agente externo. Bien, esto es lo que yo os quería dar, 4 pinceladas sobre cómo actúan las proteínas, qué son, cómo funciona en nuestro organismo y por qué es tan importante, ¿no? Alimentarse bien y tomar la dosis necesaria de proteínas, porque las proteínas tienen muchísimas funciones en nuestro organismo y son muy importantes. Aquí he puesto algunos alimentos que contienen proteínas y me gustaría saber si queréis que siga hablando de las proteínas pero en alimentos, si queréis que hable de enfermedades relacionadas con proteínas o que si queréis que el próximo vídeo sea de algún otro tema distinto. Espero vuestras críticas. Muchas gracias.